trabajo sobre el desarrollo del lenguaje se pregunta sobre el origen de la palabra mamá y papá. Claro, ¿de dónde proviene la palabra mamá? Y hay 5 elementos que en este trabajo Sabina Spirray va a articular con un montaje, yo diría casi cinematográfico, y con una gran expresividad imaginativa. Por un lado, la pulsión oral, el goce, el ínfans, la madre y el lenguaje. La palabra mamá, como ella habla, ella va a decir, imita los movimientos naturales de la boca en el acto de mamar. La palabra mamá es pura y simple onomatopeya. Imitación refleja del acto de mamá. La palabra mamá arrastra en su articulación imitativa el goce derivado de la pulsión oral. La carga que tiene esa palabra mamá. Sabina Spirray sostiene la tesis de que el lenguaje es una invención del inconsciente y que la propia estructura del inconsciente nos remite a los mecanismos del pensamiento infantil. Si me permite un breve paréntesis, como lo hice la vez anterior y un poco más claro quizá esta vez, dije que la palabra, el lenguaje, hace lazo, nos liga unos a otros y a veces nos liga en existencias absolutamente distantes, y es uno de la riqueza que tiene la literatura, la palabra escrita, aunque la palabra escrita empobrece enormemente la pasión. Solo no queda en la palabra escrita de la pasión los acentos, los puntos suspensivos, los signos de admiración, los signos de pregunta de ese movimiento interno. Esos son los signos que la escritura aún retiene de la vieja y antigua pasión en donde está el origen mismo de la lengua. Pero estas palabras que nos unen a unos a otros, nos cruzan y nos enlazan, y de los dos que voy a hablar representan para mí una enorme libertad intelectual desde sus posiciones diferentes. Ambos, cada uno en su campo de trabajo, son el bastión de un espíritu humano crítico y libre. En una época, dije la vez anterior, corroída por los fantasmas y por la violencia del nazismo. Una de ellas es indudablemente Sabina Spirray. De Sabina Spirray los psicoanalistas prácticamente no hablan. Tiene creo que es Derrida quien dice, es una psicoanalista archivada, vive en los archivos. Y representa la libertad dentro del pensamiento psicoanalítico. Fue crítica, fue desafiante
y tuvo siempre posiciones sin prejuicio ni dogmas. El otro personaje es Walter Benjamin. Es contemporáneo de Sabina, padece las mismas calamidades y sufrimientos. Ustedes saben que se suicida en Portbou, tratando de escapar de la sombra del nazismo. Ambos son perseguidos por esa infame irracionalidad. Pero si ahora recupero a Walter Benjamin, no es para hablar de sus posiciones políticas o ideológicas, sino por la sintonía de pensamiento que existe con Sabina Spielrein. En un breve artículo que se titula Sobre la facultad mimética, Walter Benjamin enuncia la capacidad del ser humano de producir semejanzas. Él dirá una facultad tanto filo como ontogenética. Si concebimos la vida infantil, dice Walter Benjamin, como un residuo pretérito y perdido entre las brumas del olvido radical, observamos que los juegos infantiles, al observar los juegos infantiles, veremos que se hallan completamente saturados de conductas miméticas. Dice Benjamin, el niño juega solo a ser el papá y la mamá, no juega solo a ser el papá y la mamá, sino también el molino de viento y la locomotora. Y continúa, es preciso tener en cuenta el hecho de que en tiempos más antiguos, entre los procesos considerados imitables, debían entrar también los celestes. En las danzas y en otras operaciones culturales se podía producir una imitación y utilizar una semejanza. Y si el genio mimético era verdaderamente una fuerza determinante de la vida de los antiguos, no es difícil imaginar que debía considerarse al recién nacido como dotado de la plena posesión de esta facultad. El ser humano posee la capacidad de imitar. Sus gestos y sus voces imitan a la naturaleza. El giro de la danza imita el movimiento natural de los astros. El deslizamiento del tiempo y el paso del día a la noche. La música imita el sonido de la naturaleza, los tambores de las tormentas, el timbal de los rayos o el pianísimo gorgoteo del agua. El teatro imita el movimiento del alma, es la representación de la pasión humana. Esta facultad mimética forma parte de la cultura humana y tiene también su influencia sobre la lengua. Así se ha dado un puesto, dice Walter Benjamin, con el nombre de onomatopeya, el mismo nombre que va a utilizar Rousseau, el mismo nombre que va a utilizar Sabina Spielrein, con el nombre de onomatopeya, el comportamiento imitativo de la formación del lenguaje. Y habíamos dicho que esa onomatopeya era la explosión de aire del ánima, el ánima era vinculado al aire desde la antigüedad, del alma, de la psique, de esa psique pasional, de esa psique divinizada. Y concluirá como si estuvieran escribiendo a cuatro manos. Toda palabra y toda la lengua, dice Walter Benjamin, es onomatopéyica. Sabina Spielrein dialoga con Walter Benjamin. No se conocen, ni se reconocen, como uno podría decir que Freud dialoga con
con infinidad de autores que no llegó a conocer, o no supo de ellos. En la misma época que estaba produciendo Freud su obra, Ferdinand de Saussure estaba dando sus seminarios de lingüística, que por otra parte no los escribió él, lo escribieron un par de alumnos que seguían ese seminario, porque Ferdinand de Saussure no escribió nunca un texto sobre lingüística. Y si leen a Freud de la primera época, de la interpretación de los sueños, la psicopatología de la vida cotidiana o del chiste, las referencias y las similitudes con lo que habla Saussure son tremendas. Y Sabina Spira, como si le contestara o dialogara con Walter Benjamin, dice: merece una especial atención en la génesis de la palabra las teorías onomatopéyicas. Y continúa Sabina Spira: el ser humano utiliza sonidos aprendidos en la observación de la naturaleza, sonidos que aprende a apropiarse. La criatura humana toma un determinado sonido, lo repite primero de una manera refleja, sin otorgarle un significado, pero desde que el sonido se convierte en palabra, esta es utilizada para comunicar algo. Y Benjamin le contesta a Sabina, de tal suerte que la lengua sería el estadio supremo del comportamiento mimético y el más perfecto archivo de semejanzas inmateriales. Pero también Sabina no solo habla en estos encuentros imaginarios, que tanto le gustaba a Borges, por otra parte, hacer en literatura. No solamente habla con Walter Benjamin o con Rousseau, no creo que haya leído a Rousseau, Sabina Spira, pero es posible, sino que habla también con el propio Freud. Su trabajo presentado en el Congreso de La Haya precede a la publicación del Más allá del principio del placer. Cuando presenta el trabajo de Freud, Más allá del principio del placer, aún no era conocido. Sabina desconocía el texto de Freud al escribir el suyo, lo que le da un valor agregado a lo que va a decir Sabina en ese trabajo. Y la voy a citar a la letra. Mi pequeña hija Renata ofrece un buen ejemplo al año y medio. Recuerden que Freud habla ya más allá del principio del placer, de la observación de su nieto de 1 año y medio. Apunté entonces, dice Sabina Spira. Sabina Spira seguía un pequeño libro de sus hijos, de lo que hacían, de lo que decían, cómo se movían. Ella cuenta después, en el trabajo, en lo que hace su hija. Experimenta, dice, un gran placer en abrir y cerrar las ventanas de las puertas y todos los objetos posibles. En esos casos, cuando ella abría y cerraba, yo le decía, auf, sí, es decir, abrir, cerrar. Renata, continúa Sabina, empezó entonces a gritar este auf, que la madre había, a imitar el auf, con una frecuencia incluso que no venía al caso. Simplemente lo gritaba cuando quería algo. Aunque no puedo asegurarlo, creo que para ella, dice Sabina, esa palabra designaba simplemente un llamado a la cosa, al objeto, una especie de evocativo. Esta observación de Sabina sobre la pequeña Renata evidentemente evoca el juego del Fordà. Ese llamado a la madre ausente, presencia y ausencia, apertura y cierre, Fordà of you,
juego infantil de 2 criaturas de año y medio. Palabra que acompaña al acto y acto de la palabra que convoca a la cosa deseada. El simple fordá y rafsiu trae a la cosa, la presentifica. El pequeño ser aprende por el juego que existe en este mundo que hay un lugar de asilo digno de su deseo. El niño aprende a amar. Diálogo de Sabina con Benjamin, diálogo de Sabina con Freud, pero también diálogo con Rousseau. Rousseau escribe su ensayo sobre el origen de las lenguas, que es publicado después de su muerte en 1871 en Ginebra. Ya lo he dicho, no puedo asegurar que Sabina Spirrein conociera este ensayo de Rousseau, pero en Sabina Spirrein hay enormes resonancias entre el pensamiento de Rousseau y lo que ella enuncia en su trabajo presentado en La Haya. Rousseau va a decir en ese ensayo: las pasiones arrancan las primeras voces. Ellas fueron motivos que hicieron hablar al hombre. No fueron, he dicho, las necesidades, ni el hambre, ni la sed, sino el amor, el odio y la piedad. De la piedad, de esa pasión, de esa figura de la Virgen con el niño, habla la pintura, y por esa misma pasión hablamos nosotros. La primera lengua, si aún existiese, palabras de Rousseau, la primera lengua, si aún existiese, presentarían las impresiones casi inevitables de la pasión. La mayoría de las palabras, continúa Rousseau, eran sonidos imitativos, bien del acento de las pasiones, bien del efecto de los objetos sensibles. La onomatopeya se hacía sentir continuamente. Los versos, los cantos, las palabras tienen un origen común. Los primeros discursos fueron las primeras canciones. Sigo leyendo lo que dice Rousseau. El ritmo, las inflexiones melodiosas de los acentos hicieron nacer la poesía y la música. Y todo esto no era más que la lengua misma. Si el niño no deseara, si no le faltara nada, no invocaría, no hablaría. Los niños hablan antes de saber hablar. Las primeras voces, los gemidos de dolor o los gritos de alegría, acentuados, sonoros, inteligibles, son pasionales. Las ideas de Rousseau convergen con las de Sabina Spirrein para decir que allí, en el trasfondo inconsciente de las palabras, laten aún las primeras pasiones y las primeras voces. ¿Interrumpimos aquí? ¿O seguimos? Podemos preguntarle al público que interrumpimos Sí, aquí. ¿abrimos un diálogo? Me parece bien. ¿Sí? Sí, ¿seguimos? No. Interrumpimos. Sí, abrimos, yo sé que lo que dije ahora, a partir de ahora lo que hablaré será absolutamente nuevo. Hasta ahora hice un resumen de las 3 horas anteriores, que no sé qué. Tenemos hasta las 2, acuérdate. Sí, bueno. Así que descuenta ahora unos 20 minutos que vamos a tomar un café y a partir de entonces... Hacemos esto, abrimos, si quieren, un pequeño diálogo. Sí. Hacemos un descanso y partimos con la segunda parte. Sí. Bueno, lo que pueda.
Bueno, Me gustaría conocer los comentarios. vamos a, la idea sería entonces abrir ahora un pequeño diálogo. Sí. Perfecto. Entonces, el público tiene la palabra. En fin, empezamos a preguntar cosas a Fito. Bueno, a mí me dejó pensativa esta frase de los psicoanalistas aparáxicos. Es sumamente importante porque la esencia del psicoanálisis es el alma y el alma es pasión y movimiento, ¿no? ¿Me lo voy a tragar? Prefiero un croissant. Entonces, bueno, a mí es que este tema me preocupa. Hasta el punto de que llega un momento en la formación profesional, no sé, llevo muchos años, de ejercicio y de formación, ¿no? que acaba uno dialogando activamente con los autores, metido en su despacho. Por supuesto, siempre hay figuras de referencia. Claro, esto lo digo después de haber hecho tropecientos mil seminarios de varias líneas ideológicas, ¿no? Pero que un bagaje necesario, ¿eh? pero está muy impregnada la actualidad del psicoanálisis de todo esto. Y creo además que las crisis económicas, que son crisis de la cultura, pues fomentan todo esto, claro, porque el hambre azuza, ¿no? Y hay que trabajar como sea, ¿no? Este como sea se convierte en un peligro, ¿no? Para el ejercicio del psicoanálisis. Bueno, una opinión personal nada más. A ver, durante mucho tiempo se ha hablado en el mundo psicoanalítico de la neutralidad, de la posición del analista. Es decir, una cierta posición más allá del bien y del mal. Si algo instaura, yo creo restaura Lacan en su lugar, dejando de lado ciertos excesos que a veces se leen y se actúan de esa manera, es reintroducir el tema del deseo y del deseo del analista. ¿Qué es reintroducir el tema de la pasión? Yo creo que todos nosotros, si hablamos del deseo, y estaba diciendo lo de Sabina y Freud, y los nietos y los hijos, y Fordá y la opción, reintroducir el deseo es reintroducir esa dimensión de la falta y de algo que de nuestra posición privada y fallida, y de que el acto analítico en última instancia, como todo acto, es un acto fallido, no es un acto pleno, no es un acto pleno de sentido, es un acto de tropiezos. Y que en ese acto de tropiezos se juega la dimensión de la verdad, si creemos en Freud, si creemos en el síntoma, y lo que de alguna manera el síntoma revela de esa función inconsciente, esa dimensión del deseo. Entonces no creo, y hace tiempo que no creo que el psicoanálisis sea una obra perfecta como teoría, ni como acto. Dentro de las imperfecciones propias de todo acto, hasta el acto de juramento del ministro que dice que va a salvaguardar, digamos, a la nación, y
y tiene que dar cuenta por ese juramento que no será un corrupto, y ya sabemos por qué historia está atravesada en este momento en Europa. Hasta ese acto de juramento es un acto fallido. Y no hay acto pleno, y no hay acto absoluto, y no hay teoría total, y no hay teoría sin fallos y sin equívocos. Y esto es lo que hace de alguna manera movernos continuamente y pensar y seguir trabajando. Pero sucede algo que los psicoanalistas hablamos poco también, y hablamos de una manera deficiente. Días atrás se conmemoró en Barcelona el aniversario de una institución, y el tema, que había dos personas que